¿Por qué reunirnos? Así se llama la predicación. ¿Por qué reunirnos los domingos a venir a la iglesia? ¿Por qué a lo mejor reunirnos como aros en los hogares? ¿Por qué? Y antes de tratar de dar algunos puntos para responder esto, a lo mejor podría dar también algunas otras, ¿no? ¿Por qué no reunirnos? Y podría hacer una lista de las cosas que he escuchado o que he pensado a veces del por qué no reunirnos, pero solo quiero decir algunas muy pequeñitas, ¿no? Porque Dios está en todas partes, ¿no? O sea, no necesito ir a la iglesia, no necesito reunirme con otros cristianos porque Dios está en todos los lugares y en todas partes. No necesito ir al aro o no necesito reunirme en estudios porque puedo hacerlo solo y Dios me va a estar acompañando y puedo aprender, ¿no? Esos son algunos mejor de los motivos por los que a veces no nos reunimos. ¿Por qué no? Porque puedo leer mi Biblia en mi casa, ¿no? O sea, hoy creemos en que todos tenemos directa entrada a Dios y tenemos la presencia del Espíritu, entonces puedo leer mi Biblia en mi casa. Ahora en esta época puedo decir, bueno, puedo ver hoy a lo mejor que hace frío, ¿no? A lo mejor pude haber prendido enlace, ¿no? Y ver a algún predicador que me gusta, o en internet, ¿no? Y además voy a escoger al que más me gusta, ¿no? Ya sea a Dante Gebel, a Cash Luna, a MacArthur, no sé, ¿no? A Palau, ¿no? Y voy a escuchar a alguien que me gusta cómo predique. Entonces, y puedo, ¿no? O sea, esos son algunos motivos y a lo mejor hay otros, ¿no? Empezando, quisiera decir algo que es verdad en algunas de estas cosas, es Dios verdaderamente está en todo lugar. El Salmo 139 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí, allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Esa es una verdad, ¿no? Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar. Y muchas de las cosas que dije, ¿por qué no reunirnos? No son malas, ¿no? O sea, Dios quiere que leamos nuestra Biblia día a día. No es malo ver predicaciones, ¿no? En la tele o en internet. No es malo orar, de hecho Dios lo espera. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que Él siempre ha establecido lugares específicos a donde espera que su pueblo se reúna junto, ¿no? Y por ahí voy a empezar, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos ha dicho que es importante que nos reunamos, que su pueblo se reúna junto, ¿no? Que estén juntos. No voy a leer Deuteronomio 12 del 3 al 14, que está en el Antiguo Testamento, pero ahí nos dice que Él iba a poner un lugar a donde todos se iban a reunir juntos a alabar. Y en 1 Corintios 16, 9 dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. O sea, quiero que pienses en eso. O sea, Pablo ya está hablando que hay iglesias. Entonces, los primeros cristianos establecieron iglesias donde se congregaban, donde se reunían. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellas, ¿no? Entonces ya en el Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo que Dios escoge lugares para que se reúnan todos aquellos que lo alaban, pero también en el Nuevo Testamento vemos que los primeros cristianos formaban iglesias, y a lo mejor no como ahora, ¿no? O sea, no un lugar construido para ser solo ocupado para la iglesia, pero ellos se reunían, y a sus reuniones ellos sabían que en medio de esas reuniones estaba Dios, ¿no? La Escritura dice que donde 2 o 3, y así empecé orando, se encuentren en su nombre, ahí está. Entonces ellos sabían que cuando se reunían en el nombre de Jesús, en ese momento se convertían en una iglesia, y lo hacían.
¿no? Entonces vemos que Dios aún en el Nuevo Testamento nos da indicaciones que espera que los cristianos se reúnan como iglesia. Ahora, voy a dar algunas razones por las cuales nos debemos a lo mejor congregar. Nos congregamos porque Dios nos los pide. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, ¿no? O sea, el autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, le está diciendo a los miembros de la iglesia: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, no dejen de estar juntos. Y para esta época ya había algunos que acostumbraban a no congregarse. Dice, como acostumbran a hacerlo algunos. O sea, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ya hay algunos que dejan de congregarse por muchos motivos, y les está diciendo, no dejen de hacerlo como acostumbran de hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros. Yo siento que hay a veces como pastores de Aro, como pastor, cuando dijimos, oye, no has ido a tu Aro, oye, no has venido a la iglesia, a ver, a lo mejor cuando le dices por tercera vez, a lo mejor algunos dicen, ay, ya me lo dijo varias veces, ¿no? Pero en realidad lo que queremos hacer es animarte a que no te dejes de congregar, a que no se te haga una costumbre, ¿no? Así como venir a la iglesia en verdad se puede hacer una buena costumbre, el no venir también se puede hacer una costumbre. Y si con mayor razón, ¿no? Dice el autor de Hebreos, no dejes de congregarte, anímense. Dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? Entonces nos reunimos, nos congregamos porque Dios pide que lo hagamos. Nos dice, no dejes de congregarte, no dejes de reunirte. Segunda razón, nos congregamos porque nuestro ejemplo, que es Cristo, también lo hizo. Fíjense lo que dice Lucas 4:16. Está hablando de Jesús. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Lo que nos está diciendo es que Jesús todos los sábados se reunía con su pueblo para estudiar las escrituras, para orar. Se levantó para hacer la lectura. Después dice que hace la lectura del profeta Isaías, a donde dice que él es el Mesías. Pero el énfasis que quiero hacer ahora es que Jesús también se reunía, se congregaba, ¿no? Sabía que era importante estar reunidos y aprender juntos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo, nuestro máximo ejemplo, y Él nos da el ejemplo de congregarnos, esa es una de las segundas razones por las cuales nosotros nos reunimos, nos congregamos. Nos congregamos también porque la fe viene por el oír, y el oír, dice, ¿la qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es importante en nuestras vidas escuchar. Por eso yo digo, no es malo escuchar predicaciones, pero es importante estar ahí presente en medio de la asamblea para escuchar la palabra de Dios, ¿no? No solo leerla, sino escucharla. Cuando el Espíritu Santo lleva a Felipe con el etíope, está en Hechos, si tú lo quieres leer, el etíope viene leyendo su escritura, ¿no? Pero la verdad está leyendo una parte que él no entiende. Dice Hechos que él viene leyendo y entonces se acerca a Felipe y le dice, ¿sabes de quién habla? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica, ¿no? Y entonces Felipe empieza a explicarle la escritura de quién hablaba, que era Jesús. Entonces también necesitamos muchas veces reunirnos y escuchar la meditación de alguien más de la palabra, ¿no? Yo también necesito, o sea, yo agradezco porque también predica a veces a otras personas, y entonces para mí es importante escuchar lo que Dios tiene a través de otras personas, la meditación de la palabra a través de otras personas, ¿no? A veces ahora que estuvimos de un domingo de vacaciones, dije a Adriana, ¿a qué iglesia vamos a ir? ¿No? Necesitamos ir a una iglesia porque yo necesito, y determinado tiempo yo busco una iglesia, a lo mejor un miércoles
o un domingo en la tarde, porque yo también necesito escuchar que la meditación de la palabra por medio de otras personas. Esas personas a veces dan palabra que yo no había comprendido, ¿no? Entonces esa es una de las razones también por las que oímos, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra, a veces explicadas a través de otras personas. Nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían. Y fíjate esto, los primeros cristianos tenían muchos motivos para no congregarse. Uno muy importante era que podían morir si los veían. Si los veían congregándose, si los veían ir a la iglesia y reunirse, eso ponía en peligro su vida. Y a pesar de que su vida estuviera en peligro, ellos lo hacían. Nosotros, por ejemplo, hoy sabemos que durante una época los cristianos se tenían que reunir en catacumbas, ¿no? Catacumbas son cementerios, pero abajo, ¿no? Que están en la tierra. Entonces ellos se tenían que ir a reunir ahí escondidas. De hecho, por eso surgieron mucha simbología cristiana. Tú has visto el pez, ¿no? Ictus, ¿no? Lo has visto, es un símbolo cristiano. Ese símbolo, se oye chistoso, era como un grafiti hoy. Muchos a través de ese grafiti, solo los cristianos sabían qué significaba eso, era como un punto de reunión, ¿no? Entonces ellos se reunían a pesar de que su vida estaba en peligro. Yo creo que nadie de los que está aquí, a menos que hayas decidido venir muy enfermo, pero yo creo que nadie de los que está aquí puso su vida en peligro para venir el día de hoy, ¿sí? A lo mejor algunos han puesto su prestigio con el mundo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A lo mejor el estar aquí ha hecho que tu familia no lo vea con muy buenos ojos, o que tus amigos no lo vean con muy buenos ojos, o que gente cercana a ti no lo vea con muchos buenos ojos. Pero los primeros cristianos nos recordaban que a pesar de la muerte ellos se reunían. Quiero leer Hechos. Si tú lees Hechos 8, te das cuenta que ellos eran perseguidos y eran muchas veces llevados a morir. Dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, los dos se reunieron con la iglesia. O sea, no solamente se reunían con las personas por separado, sino dice, se reunían ¿con quién? Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿no? Entonces ya llegamos a algunas razones. Nos congregamos porque Dios nos lo pide, nos congregamos porque tenemos el ejemplo de Cristo y de los primeros cristianos. Nos congregamos para que nuestra fe pueda crecer al escuchar la palabra de Dios, y nos congregamos también para aprender juntos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a vivir, a hacer juntos. Por ejemplo, nos congregamos para aprender a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos vivir en armonía, ¿no? Muchos de nosotros hemos vivido en ambientes donde la armonía no ha sido la característica. A lo mejor nuestra familia, a lo mejor nuestro trabajo, y muchos de nosotros en verdad nos cuesta convivir en armonía con otros. A lo mejor para muchos de nosotros el problema no fue llegar y empezar a venir, sino empezar a convivir con otras personas que son diferentes a nosotros, porque obviamente va a haber cosas que no nos van a agradar o que no vamos a estar totalmente de acuerdo de otras personas. Pero si tú sigues viviendo, vas a aprender a convivir, ¿no? Vas a aprender a amar a las personas. Efesios 4, 1 al 2 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Cuando yo empecé a congregarme, yo pensaba que la iglesia era perfecta, ¿no? O sea,
cada quien ha entrado de diferentes maneras y ha empezado a congregarse de diferentes maneras, ¿no? Yo no tenía contacto con muchos cristianos. Yo pensé que todos en la iglesia eran santos y inmaculados y que no se equivocaban y eran perfectos, ¿no? De hecho, era una de las razones por las cuales yo no me quería congregar al principio, porque yo me consideraba así a mí mismo, y lo soy, ¿no? Imperfecto. Y decía, no, pues ¿cómo me voy a reunir si soy así, 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 ¿no? Empecé la iglesia y para mí fue fácil empezar a hacer amigos en la iglesia. Pero pasaron a lo mejor un mes o 2 meses o 3 meses y empecé a ver imperfecciones en las personas, ¿no? Empecé a ver que de repente alguien enfrente siempre estaba enojado, ¿no? Nunca saludaba, ¿no? Ponía su silla y apartaba su lugar, y si alguien se le ganaba, llegaba y decía, ay, así, ¿no? O no sé, ¿no? O empecé a ver a miembros de la iglesia fuera de la iglesia y decir, ay, pues no estás dando como muy buen testimonio, ¿no? Y al principio una de mis reacciones fue, pues ¿a qué voy a la iglesia si no son como yo lo esperaba? Me mantuve y me acuerdo de un muchacho que nos dijo, era más chico que nosotros, y me dijo, oigan, no dejes de venir a la iglesia, para mí es importante que tú vengas a la iglesia. Y por eso seguí yendo, pero más allá de eso, al pasar el tiempo me quedé pensando, y bueno, ¿y yo a cuántos he dejado de saludar o no? Porque a veces uno entra y ni siquiera se da cuenta que ha sido grosero, o sea, ni siquiera, ¿cuántos a lo mejor a mí me consideran una persona no correcta, ¿no? Yo a cuántos he dañado sin darme cuenta. Dios me ha cambiado en muchas cosas, pero hay otras cosas que aún necesito que mejorar. Y entonces empecé no a ver tanto a las otras personas, sino me empecé a ver a mí mismo. Y dije, bueno, ¿cuántas gentes pudieron haber dejado de ir o dirían, ya no voy porque ahí va Luis, ¿no? Y yo dije, bueno, en realidad no soy perfecto, ellos no son perfectos, y vamos a crecer juntos, ¿no? Y me mantuve en la iglesia y aprendí que tengo que empezar a amar, a tolerar, pero que los demás también tienen que aprender a amar, a tolerar, ¿no? Hace algunos meses alguien me decía, es que en la iglesia no me saludan, y yo le decía, ¿y tú los saludas? Y luego me decían, bueno, pues es que no me saludan, y yo le volví a decir, ¿y tú los saludas? Y ya no, como que no me respondió nada, ¿no? O sea, le decía, tú también o sea, tú también puedes ser de esas personas que, ¿no? Entonces, Pablo dice, aprendan a ser ¿qué? Amables, pacientes, tolerantes. No lo vas a aprender si no te reúnes. Lo más fácil es no reunirse, pero no lo vas a aprender. También nos congregamos porque aprendemos a soportar a los débiles con amor. Dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Si tú te consideras alguien fuerte en la fe, reúnete para apoyar a aquellos que son débiles. También nos congregamos porque aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. Efesios 4:15 al 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Tú tienes una actividad en esta iglesia, no sé cuál es, de algunos sí sé, pero todos tienen una actividad. Y en base a que tú la pongas en práctica, y no la vas a poner en práctica si no te congregas, es como vamos a crecer todos juntos. Ahora, algo importante. ¿Cuántos creen que
para mí es algo básico, ¿no? Si alguien no cree de los que estamos aquí, otras veces hemos predicado por qué la Biblia es palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿No? O sea, a lo mejor en el futuro, si tú tienes dudas, yo te invito a que te mantengas y vamos a llegar a puntos también, predicaciones yo estoy convencido que va a llegar un momento en que vas a creer que esta escritura, a través de ella nos habla Dios. Ahora, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, no hay otra razón o no hay otro motivo para que no te congregues. Si tú empiezas a leer todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, Apocalipsis, todas están dirigidas a una asamblea, a una reunión. Dice la Escritura que la Biblia no es de interpretación privada. De hecho, no están dirigidas a personas particulares. Por ejemplo, los 3 versículos que leí ahorita son dirigidos a una asamblea. Dice, juntos aprenderán, juntos harán. O sea, la Biblia da por sentado que aquellos que se han comprometido con Cristo y que son palabra de Dios se van a reunir. Lo da por un por un hecho. O sea, porque tú léelo, o sea, todo va dirigido a algo general, a la iglesia. Entonces a veces cuando alguien me dice, es que yo sí creo que es palabra y todo, pero no voy, yo digo, ¿no la has leído bien? ¿O realmente no crees que es palabra de Dios? Porque todo va dirigido a la iglesia. Y con esto quiero ir cerrando, ¿no? Dios ve la iglesia como su hogar, no el edificio, sino esa iglesia, este lugar, cuando nos juntamos todos en el nombre de Jesús. Cuando salimos de aquí y no estamos reunidos, es un edificio que hemos consagrado para que en él alabemos a Dios, pero no es iglesia. La iglesia se junta los domingos a las 11 de la mañana. La iglesia está presente los domingos en las 11 de la mañana, cuando en el nombre de Jesús nos reunimos para adorarlo, para escucharlo, para alabarlo. En ese momento, este lugar es iglesia. Y Dios ve a la iglesia como su hogar. Vuelvo a lo mismo, no al edificio, sino a la reunión de los creyentes. Y lo voy a trasladar a los aros. Los aros son iglesia. Cuando tú te reúnes en ese salón el miércoles o en una casa, otro día de la semana, te estás reuniendo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y en ese momento es iglesia. Y Dios ve a las personas que están en ese lugar, en esa casa, como su hogar, como su iglesia. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3:15. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. A ti y a mí, en medio Jesús de nosotros, nos dice que somos columna y fundamento de la verdad, porque su palabra debe de estar también en el centro. Y nos reunimos porque creemos que Dios está en medio de su pueblo. Hay algo especial. Miren, yo espero que ores todos los días, que dobles tus rodillas, que hablas tu Biblia y la estudies, porque que tengas esa comunión personal con Dios. Pero hay algo especial cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo, voy a estar en medio de ustedes cuando 2 o 3 o miles se reúnan en mi nombre. Hay algo especial que no hay cuando tú prendes la tele y ves una predicación, que no hay cuando tú lees tu Biblia solas. Hay algo especial ahí también, pero hay algo especial cuando te juntas, cuando otros hayan entregado su vida a Cristo. Y Dios está en medio de
de nosotros. Jesús también se congrega y Jesús está congregando en este día, en este momento, con nosotros. Jesús está aquí, en medio de nosotros. Y entonces, cuando entiendes eso, de verdad se vuelve una necesidad congregarse y reunirse, a pesar de nuestras diferencias. De verdad se vuelve una necesidad de estar con tus hermanos, alabando a Dios como si estuvieras en el cielo. Porque estos son primicias del cielo. En verdad entonces creemos que cuando leemos su palabra en este domingo, es Dios hablando. Y Dios te está diciendo hoy a ti, vive de una manera digna del llamamiento que has recibido. Sé humilde, sé amable, sé paciente y sé tolerante con todos los que hoy están y con los que no vinieron. En amor. No solo le pidas a los demás que se esfuercen, sino tú esfuérzate. Te estoy pidiendo a ti que te esfuerces por mantener la unidad de mi presencia, del Espíritu. A ti que eres fuerte en la fe, te estoy pidiendo que apoyes a los débiles en vez de hacer lo que te agrada. Vive la verdad con amor para que juntos crezcan hasta ser en todo. No vas a crecer así solo. Para que juntos crezcas hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y es Cristo, dice, por su acción, dice el cuerpo que crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Tú eres parte de esos ligamentos. Cristo nos une según la actividad propia de cada miembro. Y a ti Dios te está diciendo hoy, que sepas cómo portarte en la casa de Dios. Y ya te dijo cómo hacerlo: humildad, paciencia, tolerancia, que te esfuerces por vivir en armonía, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso dice la Escritura que contra la iglesia nada va a poder. Nada. Van a pasar siglos y siglos y siglos, ¿no? Y aunque vengan generaciones nuevas, ¿no? Millennials, Z, y que digan los sociólogos que las próximas generaciones no van a creer, bueno, la iglesia de Cristo siempre se va a mantener hasta que Él venga. De eso estoy convencido. Y el jubileo es parte de esa iglesia de Cristo. Y hoy que nos reunimos, Dios está en medio de nosotros y quiere decirte que te ama. Y quiere decirte que te sigas reuniendo para que sigas creciendo. Que te sigas reuniendo para que sigas aprendiendo. Que te sigas reuniendo para que sigas tolerando y amando a tu semejante. Para que cada día te parezcas más a Él. Y ahorita que vamos a cantar, canta sabiendo que Él está aquí. Y en la semana estudiábamos en los aros. ¿Quién está con nosotros siempre? ¿No? Dios siempre está aquí los domingos. Canta confiado, canta con alegría, canta con todo tu ser, porque Dios, Jesús, está en medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque, Señor, en medio tal vez del frío, Dios, estás tú y nos das calor y tu presencia está con nosotros, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre estén, ahí estás tú y hoy estás aquí, Señor. Espíritu Santo, te pido que podamos entender la palabra, que nos ayudes a comprenderla, a hacerla
viva en nuestras vidas y que yo pueda, Señor, transmitir tu mensaje en este día. En el nombre de Jesús, amén.